Bien desarrollar algunos ejemplos y ver cómo podemos simular estos circuitos utilizando un software de simulación. A ver, ¿me confirman si me escuchan, por favor? Ok, gracias. A ver, entonces en la clase anterior hemos visto ya unas configuraciones como la del amplificador inversor, el amplificador no inversor y también la configuración para poder operar varias señales que pueden ser señales con tensiones continuas o con tensiones alternas o una combinación de ambas. Este dispositivo electrónico se utilizó en las primeras computadoras que eran analógicas y mediante configuraciones se pudo realizar otras operaciones como la de poder evaluar la integral de una señal eh, analógica, así como la derivada. Entonces, esta configuración corresponde al de el amplificador operacional trabajando como integrador. Para conseguir este efecto hay que utilizar un condensador para que haga la realimentación que conecte la salida a la entrada, no a la entrada inversora. Y luego mediante una resistencia R se puede recibir la señal eléctrica para que el dispositivo nos devuelva la integral de esa señal. Si aplicamos acá una señal cuadrada, vamos a tener una señal triangular. Si aplicamos una señal senoidal como un seno, acá obtendríamos el coseno, ¿no? Y así podemos evaluar la integral. Entonces, esta es la configuración típica para que lleve a cabo esta función de integración. Para poder analizar y obtener la salida, se toma en cuenta los criterios generales para analizar un operacional. Esto es que el voltaje que llega a la entrada más es igual al voltaje por la entrada menos, y la corriente que ingresa a cada entrada se puede considerar igual a cero, debido a la alta resistencia que presenta ese dispositivo en su entrada. Entonces, según eso, podemos tener acá lo siguiente, ¿no? Que la corriente IR, debido a esta fuente de voltaje, va a ser igual a una corriente que va por el condensador. La corriente IR lo podemos poner en función de esta expresión, ¿no? Aplicando la ley de Ohm. El voltaje de entrada entre R y la corriente que va por el condensador, tomando en cuenta que en un condensador su capacidad, a ver, la capacidad lo podemos poner en función de eh, las cargas que puede almacenar entre el voltaje, podemos llegar a esta expresión para poder evaluar la corriente. Es decir, la corriente IDC sería esta expresión, ¿no? Es proporcional a la capacidad por la derivada del voltaje en la salida con respecto al tiempo. Si operamos esta expresión y de acá despejamos el voltaje en la salida, despejamos primero el diferencial, vamos a obtener lo siguiente, que el voltaje en la salida sería esta expresión. Sale con el signo menos 1 sobre R por C, luego viene la integral, hay que evaluar la integral
en un intervalo de tiempo, puede ser un periodo, del voltaje de la entrada por el diferencial de tiempo más un voltaje que puede considerarse para el condensador. Podemos asumir que en el instante de un tiempo igual a cero, el condensador está descargado. Entonces, este VO inicial sería cero. Pero luego, cuando ya empieza a llegar la señal eléctrica VIN, el condensador va a cargarse. Si evaluamos la integral, entonces, ahora ese voltaje que obtenemos ya va a quedar almacenado en el condensador para analizar en otros intervalos de tiempo. Si aplicamos una señal como esta, ¿cuál será la expresión de la salida, no? Bueno, esa expresión debe ser así, una especie de señal triangular, porque la integral de una constante es una recta, ¿no? Entonces, podemos analizar un integrador cuando le apliquemos una señal como esta, ¿no? Una señal rectangular o cuadrada, que vaya de un voltaje, de un nivel de voltaje a otro. Pues ahí es importante el intervalo de tiempo y el poder calcular la integral. A ver, tenemos este ejemplo con valores. Acá tenemos un condensador de 0,01 microfaradio, una resistencia de 10 kilo ohm, y se supone que acá el operacional también se le aplica polarización, ¿no? Podría ser una fuente de más 12 voltios y otra de menos 2. Queremos hallar la salida para esta aplicación. ¿Cómo podríamos evaluar la salida en este caso? Ahora vamos a tener la información del tiempo, vamos a considerar ese tiempo. Resolveríamos esto. Ahora vamos a considerar estos datos. Estos niveles de voltaje vamos a dejarlos ahí, menos 2,5 hasta 2,5. Y supongamos que este intervalo sea de 200 microsegundos. Entonces, durante 200 microsegundos, esta señal tiene este valor de 2,5 voltios. Luego pasa a menos 2,5 en un intervalo de tiempo, supongamos que también sea de 200 microsegundos. Entonces, aplicando esa expresión general para el voltaje en la salida,
Tendríamos así esta ecuación. Entonces quiero que tomen ustedes, que tomen nota del circuito con estos valores de la señal de entrada con este intervalo de tiempo, así como los niveles de voltaje. Y tomen en cuenta la expresión de la salida. Entonces vamos a calcular o aplicar la integral por tramos. Cuando vale 2,5, vamos a ponerle esto que sea el tramo A. Y luego cuando la señal de entrada sea menos 2,5, ¿no? Un tramo B. Y luego después se repite lo mismo, ¿no? Entonces vamos a calcularlo de esta manera. A ver, entonces como acá está este factor R por C, es como una constante de tiempo. Vamos a operar R por C. A ver, tendríamos de esta manera 10K. Esto lo vamos a pasar a ohmios. Sería 10 por 10 a la 3 ohmios. La capacidad también lo vamos a pasar a faradios. Tanto ahora, esa constante de tiempo lo tendríamos ya en segundos. Ahora, si hacemos operaciones, esto va a quedar así, ¿no? Sería 10 microsegundos. Ahí está la constante de tiempo. 10 microsegundos. No, sería 10 a la 2. Si operamos, nos queda 10 a la 2 microsegundos. A ver, vamos a 100 microsegundos. Muy bien, entonces ahora calculemos para el tramo A, apliquemos la integral. Diríamos así, ¿no? Que el voltaje en la salida va a ser igual a menos 1 sobre R por C, que ya lo calculamos, de 10 a la 2 microsegundos, diez a la 2 microsegundos, y ahora integramos en el tramo A, que va desde 0 hasta 200 microsegundos. Doscientos microsegundos. Y ahora viene la función o señal que es 2,5 voltios. Y acá le ponemos el diferencial de T más un voltaje inicial que puede haber en el condensador en el instante de T igual a 0. Eso vemos que está descargado. Este término B de 0 sería 0, ¿no? Entonces aplicamos acá la integral y tomando en cuenta que acá vamos a tener 2,5 en voltios, nos queda voltios sobre microsegundos, y cuando integremos el diferencial de T, nos va a quedar un tiempo de microsegundos que se van a cancelar. Con eso nos queda solamente voltios. Si hacemos operaciones, esto va a ser igual a menos 5 voltios. Menos 5 voltios. ¿Sí? Listo. Eso sería
El resultado de integrar en el tramo A consideramos acá el punto inicial 0 hasta 200 microsegundos después, donde la señal vale 2.5, y obtenemos esto, ¿no? Menos 5 voltios. Ahora para el tramo B. Para el tramo B, la salida, teniendo en cuenta la misma ecuación, menos 1 sobre RC, pero ya hemos calculado RC, ¿no? Y luego viene la integral. Ahora debemos integrar acá desde 200 microsegundos hasta 400 microsegundos. Esos serían los límites de la integral. Y en este caso la función es menos 2.5 voltios por el diferencial del tiempo. ¿Sí? Y acá hay que tomar en cuenta el valor del condensador cuando ya transcurrió un semiperiodo intermedios. ¿Sí? A ver, entonces acá operamos y vamos a tener lo siguiente, ¿no? El resultado de la integral con ese factor nos va a dar, como que hay un signo menos, este resultado de la integral nos va a quedar 5 voltios. Y este valor de 20 medios es el valor anterior, que es menos 5. Pues acá habría que sumarle al menos 5. Y eso nos devuelve 0 voltios. 0 voltios. ¿Ok? Muy bien, entonces ahora completamos la gráfica. A ver, la gráfica que es esto, ¿no? Esta señal que tiene un valor de 2.5 ahí en el nivel positivo y por acá menos 2.5. Esta es la señal de entrada, ¿no? BI. Y la salida va quedando de esta forma. Hemos hallado un nivel, si aplicamos la integral acá en el tramo A, nos queda 2.5 por T, ¿no? 2.5 por T. Es como la ecuación de una recta que varía acá desde el nivel 0 hasta menos 5, sale así. Menos 5 voltios. Luego, en el nivel de menos 2.5, hemos obtenido 0, ¿no? Y también la ecuación de una recta.
de -5 nuevamente hasta 0. Y de ahí periódicamente, esa sería la forma de onda del voltaje en la salida. ¿Sí? Así sería la forma de onda. Esa es la manera de poder calcular o aplicar la integración para una señal de entrada. Cuando tenemos una señal así periódica y esta tenga algunos niveles, podemos integrar, ¿no? En alguna fracción del periodo, como en este caso, para el primer semiperiodo y luego para el segundo, hasta completar un periodo, ¿no? Todo eso es un periodo. ¿Sí? Muy bien, jóvenes, a ver, algunos minutos para que de repente tomen nota y luego continuamos. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla. A ver, ayer subí los archivos, que son los resúmenes de las clases que hemos realizado. Ya está en Univirtual el resumen de la clase de dispositivos de potencia, principalmente aplicaciones del SCR, así como luego los rectificadores trifásicos, controlados y no controlados, y la primera parte de la aplicación con operacionales
para ver las configuraciones de no inversor e inversor. Muy bien, entonces avancemos ahora con la otra operación que puede llevarse a cabo. Esto es con la derivación, ¿no? Profesor, una duda antes que pueda seguir avanzando. Bien. En, en la ecuación que usted toma, el b sub cero siempre lo tomamos cuando empecemos con un tramo, el primer tramo que tomemos, el b sub cero es cero, ¿verdad? Y de ahí el siguiente tramo siempre va a ser el anterior. O sea, Y el tramo A se va a considerar luego en la ecuación B. ¿Algo así? claro, se supone que al comienzo asumimos que el condensador está descargado, tiene cero cargas, pero luego cuando transcurre ya un tiempo, el condensador se va a cargar con el valor que hallemos en la salida. Y ese valor hay que tomarlo en cuenta para el siguiente intervalo. Ok, profesor, gracias. Muy buena observación, a ver, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Ok. A ver, otra operación que también puede realizar el amplificador operacional es cuando lo configuramos para que actúe como derivador, para que evalúe la derivada o le aplique la derivada a la señal de entrada, a la señal eléctrica que le aplicamos en BIN. Pues en este caso, la realimentación es a través de una resistencia y luego ahí en la entrada del voltaje BIN se usa un capacitor. La otra entrada a tierra y luego obtenemos la salida. Entonces, tomando en cuenta la ecuación diferencial básica del condensador, podemos demostrar que la salida está dada por la derivada de la señal de entrada. Tendríamos esta expresión. La salida es proporcional, y acá aparece un signo menos, al producto de R por C por la derivada de la señal de entrada. Ahora vamos a anotarlo acá, la expresión general para la salida, ¿no? Es así la salida, menos R por C y luego viene la derivada de la señal de entrada con respecto al tiempo. Esta es la expresión general para el voltaje en la salida, ¿no? La salida es proporcional a la derivada de la señal de entrada y acá tenemos una especie de constante de tiempo también dado por el producto de R y C o R por C. Entonces podemos aplicarle acá una señal de entrada, por ejemplo, una señal triangular, una señal
cuya ecuación se pueda describir de repente con una expresión matemática como la ecuación de una recta. Y en la salida vamos a tener una señal rectangular acá. Pero también esta razón de cambio de la derivada de la entrada con respecto al tiempo, también lo podemos interpretar como la variación de la señal de entrada cuando pasa de un valor a otro en la variación del intervalo de tiempo, ¿no? No necesariamente siempre tenemos que derivar, sino bien podemos aplicar la interpretación de la derivada, ¿no? Como la razón de la variación de la señal de entrada sobre la variación de la variable tiempo en este caso. Así también podríamos evaluar esa razón de cambio, ¿no? Esa derivada. Entonces, vamos trabajando con la plaza. Acá tenemos el circuito un poco más en detalle para poder hacer la demostración de esa ecuación anterior. Tenemos RF, el condensador, y podemos afirmar que la corriente que recibe el condensador también lo podemos calcular mediante esta ecuación, ¿no? El condensador podemos asumir que se carga de manera lineal, así en forma lineal, donde la corriente es proporcional a esto, al voltaje en el condensador sobre el tiempo por la capacidad. Y cuando analizamos el circuito, llegamos a esto, ¿no? Como este punto está a tierra, en la entrada de más sería igual a la entrada de menos, eso también sería cero. Por lo tanto, podríamos afirmar que el voltaje en la salida va a ser proporcional al producto de R por la corriente que viene por acá, ¿no? Es decir, el voltaje de este punto con respecto a esto que sería tierra, sería R por IR. Ahí está, ¿no? RF por IR. Y como esta corriente que viene por acá, al final va a ser la misma que viene por IR, entonces podemos hallar una ecuación equivalente a la anterior, donde el voltaje en la salida para el derivador es igual a menos, y esta razón del voltaje en el condensador sobre T, y todo eso multiplicado por RF y por C. Esta sería otra expresión que es equivalente a la anterior. Le podemos hallar el voltaje de salida con eso. Pero este término entre paréntesis hay que interpretarlo como la variación del voltaje que recibirá el condensador en ese intervalo de tiempo. O sea, la derivada podríamos calcularlo de esta manera o con la expresión que hemos visto anteriormente, ¿no? El voltaje en la salida es esto, ¿no? Así. Pero podríamos aplicarlo la operación matemática de derivar la entrada si tenemos la expresión de la entrada. O si conocemos la variación del voltaje en la entrada y conocemos el intervalo de tiempo, también podríamos calcularlo así. De cualquiera de las dos maneras. Entonces ahora veamos un ejemplo ya con datos. A ver, un minuto ahí para que deseen anotar el circuito y las ecuaciones, sobre todo la ecuación de salida, ¿no?
Muy bien. Entonces ya este circuito derivador le aplicamos una señal como esta, triangular, donde podríamos de repente conocer la variación de este voltaje que pueda ir de repente de 0 a 5 voltios en un tiempo de 100 microsegundos. Podríamos calcular el voltaje en la salida, ¿no? Y luego cuando pasa de este nivel, digamos, positivo a uno menor, también conociendo el intervalo de tiempo, podemos calcular el valor de la salida. Y la salida seguramente que va a tener este patrón, ¿no? Va a ser una señal rectangular. Porque la derivada de una recta, por ejemplo, y igual a 4x es una constante, ¿no? Si derivamos y nos sale 4, ¿no? Puede ser ese nivel, ¿no? Si le aplicamos una señal como esta cuadrada, esta sería la salida del derivador, ¿no? Nos salen unos picos de voltaje. ¿No? Listo, a ver, veamos una derivada con datos. A ver, supongamos que a este derivador, con estos valores, una resistencia de 2.2K y una capacidad de 0.001 microfaradio, le aplicamos esta señal triangular que va de menos 5 voltios a más 5 en 5 microsegundos de tiempo. Luego pasa desde 5 voltios, varía linealmente hasta menos 5 en otro intervalo que también sería 5 microsegundos. ¿Cómo sería la forma de onda de la salida, ¿no? Con valores de nivel y de tiempo? A ver, un par de minutos si alguien se anima a calcular la derivada para esa señal. A ver, alguien lo completó y me dice cuáles son los niveles del voltaje que obtenemos en la salida.
Ayer se animó, alguien calculó los niveles del voltaje en la salida. Ya sabemos que debe ser rectangular la señal, ¿no? Debe ser una señal rectangular. Pero ¿cuáles son esos niveles, esos valores que se obtienen? A ver, entonces no hay problema, vamos a resolver. Entonces, como aparece ahí de todas maneras un factor R por C, que es como constante de tiempo, y acá lo podemos calcular, RF lo expresamos en ohmios, y la capacidad en faradios, y esto va a quedar en unidad de tiempo. Podemos dejarlo así, por ejemplo, ¿no? Sería 2.2 microsegundos. ¿Sí? 2.2 microsegundos. Listo. Ahora podemos calcular de esta manera la derivada, tomando en cuenta la variación de la señal de entrada. Varía linealmente desde -5 hasta +5. Entonces, la variación sería, lo calculamos así, 5 menos -5. Eso nos da 10 voltios. Y el tiempo sería desde 0 hasta 5. 5 menos 0,5 sería 10 voltios sobre 5 microsegundos. Eso nos da 2 voltios por división. 2 voltios por microsegundo. Acá está, ¿no? Ahí está. Entonces, esa variación de voltaje es desde -5 hasta 5, hacemos la diferencia. 5 menos -5 sobre 5 menos 0, ¿no? Y nos da 2 voltios por microsegundo. Ahí está, 2 voltios por microsegundo. Y con esta constante ya lo calculamos. Era 2.2 microsegundos. Y eso nos da -4.4. Entonces, cuando la señal de entrada va de -5 voltios a +5 voltios, en la salida obtenemos un nivel de -4.4 voltios. Y ahora cuando pase la señal de +5 hasta -5, ¿cómo hallamos la variación? Sería -5 menos 5, y eso nos da -10. -10 sobre 5, y nos quedaría así, ¿no? -2 voltios por microsegundo. Lo multiplicamos por RC y eso nos da +4.4 voltios. Entonces, la forma de onda sería esta, ¿no? Para el derivador. Cuando la señal pasa de -5 a +5, la salida es -4.4. Y cuando va de +5 a -5, la salida es +4.4 voltios. Y luego de ahí se repite. A ver, tomen nota ahí de los cálculos. Para calcular la derivada, en este caso, tomando en cuenta las variaciones de la entrada y el intervalo de tiempo.
Y ahora notan la forma de onda en la salida. Bien, jóvenes, entonces hemos visto dos operaciones más para el operacional. Fíjense que hasta ahora tenemos como 6 configuraciones ya. La primera fue como seguidor de voltaje. Luego el amplificador inversor. Luego el amplificador no inversor. El sumador de señales. La configuración como integrador. Y luego la configuración como derivador. 6 configuraciones. Entonces, agregándole componentes externos a este circuito integrado, podemos conseguir que lleve a cabo alguna de estas funciones. En la parte de control es usado justamente para el diseño de controladores de tipo analógico, ¿no? Para que lleven a cabo esta función de integrar y de derivar. Falta una más que sería la de eh, hacer un control proporcional. Una combinación de los tres nos da lugar a un controlador llamado PID, proporcional, integrador y derivador. Muy bien, entonces en resumen, estas dos funciones que hemos visto como integrador, la salida es proporcional a la integral de la señal de entrada, ¿no? Y sale con el signo menos. Y en la función de derivador, la salida también es proporcional al producto de R por C y por la derivada de la señal de entrada con respecto al tiempo. Hay otra configuración también muy empleada, muy importante, que es cuando se utiliza este dispositivo para comparar dos señales y que el dispositivo nos indique cuando una señal es mayor que la otra y la otra se toma como referencia. En este diagrama que ven ahí, la entrada inversora está puesto a tierra, va a estar fija y funciona como una señal de referencia. Y más bien la otra entrada puede recibir un voltaje que puede estar variando. Acá tenemos una fuente de voltaje BI. Entonces el dispositivo en la salida nos va a indicar cuando esta señal sea mayor que la señal llamada de referencia. Entonces en este tipo de configuraciones para el amplificador operacional, una señal sirve como señal de referencia, ¿no? Así se llama. Ahí está la señal de referencia. Esta señal BI se compara con esta señal de referencia. Ahora vamos a poner que esta señal sea de ref, así. Y supongamos que el operacional esté polarizado, así como una señal
que vamos a llamarle BCC, más BCC. Y también que esté polarizado con una fuente negativa, menos BCC. ¿Vale? Listo. Entonces, ¿cómo opera el dispositivo trabajando como comparador? A ver, cuando la señal a comparar, es decir, Bin, sea mayor que la señal de referencia, la salida, a ver, en la salida vamos a tener un nivel de voltaje que se va a aproximar al valor positivo de la fuente de polarización. Así. Pero si Bin fuera menor a la tensión de referencia, es decir, cuando la tensión de referencia es mayor, el voltaje en la salida va a acercarse a tomar el valor de la fuente que pongamos acá en la entrada para la polarización negativa. Así funciona. Pues de esa manera se dice que se compara, ¿no? La señal de entrada Bin con la referencia. Si es mayor, tenemos un nivel en la salida que se acerca bastante a el valor que usemos en la fuente positiva de polarización. Y de alguna manera nos podemos guiar por esas entradas que tienen los signos, ¿no? Cuando Bin es mayor que la referencia, la salida va a ser como positiva. Y cuando Bin sea menor, la salida va a ser como negativa, ¿no? Como en este caso. A ver, tenemos acá una señal de entrada Bin, que es una función seno, senoidal, y la referencia es el voltaje de 0 voltios. Entonces, cuando Bin sea positivo, mayor que 0, la salida va a ser así, como una especie de constante, siempre y cuando Bin sea mayor que 0. Pero acá la salida es ese nivel, como valor máximo, que va a ser BCC. Acá, ¿qué ocurre? Acá Bin es 0 y luego se hace negativo Bin. Es decir, se hace menor que 0, que es la referencia. Entonces ahora la salida va a cambiar a un valor máximo que sería menos BCC, o la fuente negativa. Ahí está. De esta manera, entonces, el dispositivo nos compara y nos indica cuando la señal Bin es mayor que la señal de referencia. Y cuando no se cumple eso, cuando es menor, tenemos otro nivel. A esta acción se le conoce como la función, la acción de comparar, ¿no? Una señal de entrada con una señal fija o señal de referencia. En este caso, bueno, se está tomando como 0, pero podría tener otro valor. ¿Sí? Podría tener otro valor. A ver, un minuto para que tomen nota ahí del comparador.
A ver, entonces, esta configuración puede ser usada también como controlador, ¿no? Para fijar el nivel en la salida, para fijar ese nivel en la salida, ¿no? A ver, acá tenemos una configuración donde la señal de referencia ya no es cero, sino es un voltaje, ¿no? Es un nivel de voltaje. Esta señal Bin se va a comparar con ese nivel de voltaje. Y cada vez que sea mayor, en la salida vamos a tener un nivel que va a ser muy cercano a la fuente que usemos en la polarización, la entrada positiva. Y cada vez que Bin sea menor que este voltaje de referencia, va a cambiar ahora la salida. Y va a tener un valor cercano a la fuente que se use como fuente de polarización con signo menos. A ver, acá tenemos también un arreglo típico donde la referencia se toma como un divisor de voltaje. Entonces podemos trazar la respuesta del comparador en función del voltaje de referencia. O también se puede fijar la referencia con un diodo Zener, ¿no? De tal manera que conduzca el Zener siempre. Y cuando conduce acá nos fija un voltaje, ¿no? Que sería el voltaje Zener. De tal manera que cada vez que el valor de la fuente Bin sea mayor que ese voltaje Zener, tengamos acá un nivel en la salida, siempre y cuando Bin siempre sea mayor que el voltaje Zener. Y cuando ya no se cumple eso, que sea menor, cambiaría a otro nivel, ¿no? La salida. A ver, veamos algunos valores acá. A ver, para este circuito tenemos generalmente en los comparadores no hay realimentación, como observan. Generalmente tenemos una red para tener el nivel de referencia como un nivel fijo. Acá está, por ejemplo, está como un divisor de voltaje. Acá tenemos una fuente de 15 voltios y acá dos resistencias, R1 de 8.2K y R2 de 1K. Y ahí se toma el voltaje de referencia, ¿no? Como un divisor de voltaje. Y por la otra entrada no inversora se recibe un voltaje Bin, que viene a ser esta señal alterna, que tiene como valor máximo pico de 5 voltios, que lo podemos describir como la función seno, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿cómo sería el voltaje acá en la salida? Entonces, hallamos ese voltaje de referencia, ¿no? A ver, hallamos el voltaje de referencia y para eso calculamos de esta manera, ¿no? Dividimos 15 entre la suma de R1 con R2 y eso lo multiplicamos por R2. Y eso nos da 1.63 voltios. Entonces el voltaje acá es de 1.63 voltios. Y vamos a comparar Bin con 1.63. Cada vez que Bin sea mayor, tenemos un nivel acá en la salida. Y cuando Bin sea menor, cambia a otro indicador, otro nivel de voltaje. Entonces, de alguna forma, esos cambios
nos están indicando si la señal de entrada es mayor o menor que una referencia. Entonces acá tenemos el BIN 1.63. Ahí está 1.63. Y supongamos que el operacional se polarice de esta manera. Vamos a completarlo acá. Vamos a completarlo. A ver, supongamos que el operacional se va a polarizar con una fuente positiva de más 12 voltios. Y de igual manera por acá con una fuente negativa de menos 12 voltios. ¿Sí? A ver, agreguen ahí al circuito esos dos voltajes de polarización. Esto sería el voltaje VCC, VCC positivo y por acá menos VCC. A ver, agreguen ahí esas entradas de polarización. Muy bien, entonces ya tenemos el voltaje de referencia 1.63 y le han agregado esas entradas con el respectivo voltaje de polarización. Ahora veamos cómo sería la salida. A ver, acá tenemos la entrada de Bein que es 5 seno de omega t, la referencia que está marcada con una línea punteada, ¿ok? Por lo tanto, la respuesta del comparador sería esta, ¿no? Cada vez que el voltaje de entrada o Bein sea mayor que 1.63 voltios, la salida permanece en ese nivel que sería, por ejemplo, 12 voltios, la polarización positiva. Y a partir de acá, el voltaje de entrada va a ser menor que 1.63. Entonces, el comparador en la salida ahora va a cambiar a otro nivel que sería menos 12 voltios, la otra fuente de polarización. Y de esa manera se interpreta, ¿no? Como que el dispositivo nos indica con ese nivel que veía en el mayor que ese voltaje de referencia y que acá BI es menor. Esas serían las formas de onda. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? No, claro, profesor. Ya, sí, el comparador es fácil de asimilarlo. Lo que tenemos que tener en cuenta ahí es, digamos, recordar que en los comparadores no hay realimentación y hay un voltaje fijo, ¿no? Que se usa como referencia, que generalmente se toma como la entrada inversora para colocar el voltaje de referencia. Y que la señal con la cual se va a comparar es la variable, ¿no? Muy bien. A ver, entonces habíamos comentado de que esta configuración es usada algunas veces para poder llevar a cabo un controlador, para tener un controlador. Tenemos ese esquema donde se observa un arreglo de resistencias que se conoce como puente, ¿no? Y es el puente Weston acá, formado por R1, R2, R3 y R4. Y ahí tenemos un operacional que va a trabajar como comparador. En la salida tenemos un transistor. En el colector hay un relé, un relé. Entonces, observo acá en el puente Weston
un sensor de temperatura, un termistor, cuya resistencia va a variar con la temperatura. Y en R2 es un potenciómetro. Entonces, al comienzo, el puente debe estar equilibrado. ¿Qué significa eso? A ver, significa lo siguiente. Que el voltaje en este punto vamos a llamarle X y a este otro punto Y. Entonces, al comienzo, el puente debe estar equilibrado o calibrado, lo cual significa que el voltaje en X debe ser igual al voltaje en Y. De tal forma que estos dos voltajes sean idénticos y que la salida acá sea cero voltios. Y eso hace que el transistor esté en corte. Si está en corte, este relé está desactivado. Luego va a aumentar la temperatura. Bueno, para conseguir el equilibrio, para eso está este potenciómetro, ¿no? Porque esta resistencia R1 es variable, pero al comienzo el puente se equilibra con R2. Entonces ponemos acá voltímetros y cada vez que el voltaje en esos puntos sea el mismo, ya el puente estaría en equilibrio. Y luego la temperatura puede variar y el termistor acá puede variar, puede, por ejemplo, disminuir su temperatura. Si es que, perdón, su resistencia. Si es que aumenta la temperatura, la resistencia va a disminuir acá. Entonces el puente ya se va a desequilibrar, ya no se va a cumplir esto. Entonces tendríamos que el voltaje en X es diferente al voltaje en Y. Eso debido a que hay variación de temperatura, puede estar aumentando la temperatura. Eso hace que R1 o la resistencia del termistor disminuya y por lo tanto el voltaje en X va a aumentar y va a ser mayor que el voltaje en Y. Y como el voltaje en X va a ser mayor, y acá ya interviene el comparador. Como este voltaje, como si fuera BI, es mayor que este que es fijo, que funciona como referencia, la salida ahora va a cambiar. Cada vez que BI sea mayor que la referencia, la salida va a pasar a un nivel de voltaje cercano al de polarización positiva o al DCC, que podría ser, por ejemplo, 12 voltios. Acá tendríamos casi 12 y eso satura el transistor y va a hacer que el relé se active y ese conmutador va a cerrar el circuito que coloquemos acá, ¿no? Para activar una carga. De esta forma, el comparador nos puede funcionar como controlador para activar alguna carga, ¿no? En cualquier momento. Entonces, eh, el comparador permite diseñar controladores proporcionales, ¿no? O un controlador on-off mejor, ¿no? On-off. Listo. Es una aplicación práctica de los comparadores analógicos. Es parecido, también es otra aplicación para poder encender una lámpara de manera automática, utilizando también un comparador. Y en este caso se usa un sensor de nivel de luminosidad, un LDR. Cuando está en una zona oscura, tiene una resistencia grande. Y eso hace que actúe acá el comparador. Si está en una zona oscura, el LDR presenta una gran resistencia y eso hace que el voltaje en este punto sea mayor
que el voltaje que llegue por acá, ¿no? Entonces, el comparador nos da un nivel positivo, hace que el transistor conduzca y activa el relé, cierra el circuito de la lámpara y esa se enciende, ¿no? Una vez que empieza a aclararse el lugar donde está el LDR, baja su resistencia y eso hace que el comparador ahora cambie de estado. El transistor pasa a corte y desactiva y apaga la lámpara del relé. Listo. A ver, ¿ahí tienen alguna pregunta? Y entonces hemos visto básicamente unas 7 configuraciones del OPAN en esta del comparador, ¿no? A ver, he visto que están logueados 14 de 35. Eh, el resto de estudiantes estarán haciendo otra función. Ah, esta parte es importante. Es una de las aplicaciones también muy utilizadas del operacional trabajando como amplificador diferencial. A ver, en este caso, la salida que presenta es proporcional a la diferencia ya de dos señales. Y por eso se le llama así amplificador diferencial, porque amplifica la diferencia o la resta de dos señales. A ver, esta es la configuración típica. Como observan, ya se aplican dos señales de voltaje, una que llega en algún camino a las entradas, ¿no? B1 llega a la entrada inversora y B2 a la entrada no inversora. Además, hay una realimentación ahí a través de R2. Y por acá, en V2, tenemos una especie de divisor de voltaje, ¿no? Para tomar un voltaje que llega a la entrada no inversora. Pues la pregunta es, ¿cómo calculo el voltaje acá en la salida? A ver, entonces tenemos ahora sí a dos voltajes, ya no solamente uno o toda una gama de voltajes que llega a una entrada, sino ya tenemos que por cada entrada llega un voltaje, B1 y B2. ¿Cómo podría calcular yo la salida para esta configuración conocida como la de amplificador diferencial? Lo cual significa que amplifica en forma proporcional la resta o diferencia de dos señales de entrada, tales como B1 y B2. A ver, unos 3 minutos para que de repente investiguen en la web o consulten y me digan cómo podría yo hallar el voltaje VO en la salida.
Muy bien, jóvenes, a ver, ¿alguna sugerencia para poder calcular el voltaje acá en la salida? Con superposición, profesor. Ya, ¿cómo, cómo lo aplicamos? Ya, esa sería la expresión final, ¿no? Sí. Ya, ahí está, R2 sobre R1 por, ya, ¿cómo demuestras que la salida es esta? Con superposición, profesor, poniendo a, a un voltaje a tierra y el otro normal y aplicamos amplificador inversor. A ver, hagámoslo así, como dijo Jack el Destripador, vamos por partes. Aplicando superposición, hago B1 igual a 0 y luego participa solo B2. Y ahí hay una respuesta que le voy a llamar B sub O con una prima, así. ¿Cuánto sería esa respuesta? Uno más R2 sobre R1 por el voltaje. A ver, si yo pongo acá a tierra esto, me quedaría la configuración de un amplificador inversor, ¿no? Porque tendría esto a tierra y luego podría hallar un voltaje acá en este punto, ¿ok? Hay el voltaje en ese punto, vamos a llamarle B sub P, que sería como un divisor de voltaje. BP sería B2 sobre R1 más R2 y todo eso multiplicado por R2. Así sería el voltaje en P. Entonces, asumo que B1 es 0, hallo voltaje BP y lo que me quedaría es como la configuración de un amplificador inversor. Y ahí la expresión para la salida sería esa, ¿no? La de un amplificador inversor. Entonces la salida lo voy a escribir por acá. B sub O con una prima sería entonces la expresión para la de un amplificador inversor, ¿no? Y esa expresión general es 1 más R2 sobre R1 por el voltaje BP. Pero BP es esto, ¿no? BP es esto. BP es R2 por B2 sobre R1 más R2. Listo. A ver, acá hago algunas operaciones y se simplifica R1, R2. La suma de R1 con R2 y me va a quedar que el voltaje en la salida va a ser eso, ¿no? Va a ser R2 sobre R1
por B2. Ahí está, ¿no? Primera respuesta, cuando aplico superposición, anulando B1 y calculando para la otra fuente. Y luego viene acá una parte B, ¿no? Una parte B, que consiste ahora en anular la otra fuente, es decir, B2. B2 igual a 0 voltios. Y B1 ya se aplica a la fuente, ¿no? ¿Y qué tendría? Tendría la expresión de un amplificador inversor. Entonces, anulando B2 y calculando para B1, no, si esto es tierra, bueno, esto también sería tierra, y por lo tanto la salida, vamos a llamarle BO, con dos primas, sería de esta manera, ¿no? La configuración de un amplificador inversor, que sería menos R2 sobre R1 por B1. Ahí está la otra respuesta parcial. Entonces, la respuesta completa o total es la suma de estas dos. Es decir, BO' con BO segunda, ¿no? Esa es la respuesta. Eso es superposición. Calcular la respuesta cuando interviene cada fuente de manera individual, anulando el resto. Entonces la salida nos va a quedar así. BO' que era esto, R2 sobre R1 por B2, más la otra respuesta, que es el menos, ¿no? Acá queda con menos. Menos R2 R1 por B1. Y de acá podemos factorizar la relación de R2 sobre R1. Y acá tendríamos la diferencia de B2 menos B1. Ahí está la salida, ¿no? Entonces, en esta configuración es cuando el amplificador nos calcula la diferencia de dos señales de entrada. Y por la relación de resistencias, que acá ponemos R2, R1 y acá, de esa manera sale así, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Entonces, pueden tomar nota en un par de minutos y si tienen alguna consulta, lo pueden hacer. Pues se hace más elevada, ¿no? Y es muy usado para poder amplificar señales cuyas variaciones son bajas. A ver, una combinación de varios amplificadores operacionales nos lleva a un amplificador llamado de instrumentación
que es una aplicación especial para poder amplificar señales cuyas variaciones sean pequeñas, pero que además este arreglo permite eliminar el ruido que se pueda inducir en las entradas. Entonces, un amplificador de instrumentación está formado por este arreglo de operacionales y en la salida un amplificador diferencial. Observen ahí, ¿no? Este es el arreglo de un amplificador diferencial, porque va a recibir por acá un voltaje VO1 y por acá un voltaje VO2, y acá nos va a devolver una señal. Entonces se aplican una señal por esta entrada y por acá, y si hay ruido, tal como este voltaje BCM, DCM, como el diferencial nos calcula la diferencia de estas dos señales, ese ruido se va a eliminar, ¿no? Porque acá tendríamos esta expresión menos esta. Se elimina esta señal de ruido común en las dos entradas. Y al final nos queda solamente la diferencia, ¿no? Y luego la ganancia que pueda tener, ¿no? En el caso del amplificador diferencial, la ganancia ahí lo da la relación de R2 con R1, ¿no? R2 con R1, porque luego tenemos la diferencia de B2 menos B1. Pues la ganancia lo da el cociente de R2 con R1. Entonces, esta configuración es la de un amplificador de instrumentación, muy utilizado en la medición de variables que se usan en un proceso industrial, como por ejemplo eh, la variación de temperatura o la variación de presión de repente de un líquido, ¿no? Usando sensores, se pueden tomar esos valores, se pueden convertir en señales eléctricas y con este arreglo se puede amplificar eh, esas señales. Y la configuración es esta, ¿no? Tres sopanes. En la entrada tenemos dos arreglos como estos. Hay una resistencia RG que se usa para darle o controlar la ganancia del amplificador de instrumentación. Y las señales a medir o a amplificar estarían representadas acá por Bin1 y Bin2. Y la señal CM nos representa ruido, ¿no? Este arreglo elimina el posible ruido que se combine con ambas señales y llegue a cada una de las entradas, ¿no? Porque como el diferencial nos proporciona la diferencia de las dos señales de entrada, generalmente, ahí se va a eliminar la señal de ruido, ¿no? Entonces habría que demostrar que la salida está dada por esta expresión. Acá ya haríamos la expresión de la salida. A ver, ¿cómo queda como tarea? Tomen nota de hallar la salida en este amplificador de instrumentación. Tenemos las entradas Bin1 y Bin2. Y con estas resistencias, R1 por acá R2, y por acá R3, R3, y por acá R4 con R4. ¿Ok? ¿Cómo sería la expresión para este circuito? Ya, eso queda como tarea. Entonces el día lunes eh, completamos esta parte y vemos los siguientes temas que completaremos el día miércoles. Y el día jueves dan la cuarta PC y el examen final sería la siguiente semana. Lo que por ahí querían dar los miércoles, ¿no? Y como hay pocos alumnos logueados, bueno, hay 16.
A ver, ¿cómo podríamos hallar acá la expresión de BOU? Dime. Sí. No, no, así le estoy indicando, pues. En la cuarta PC lo tomamos jueves y el final sería miércoles de la semana que sigue. Porque no quieren dar lunes, ¿no? Quieren respirar un poco, ¿no? Está bien, ya. El miércoles tomaríamos el final. Muy bien, ¿alguna otra consulta? Ya. A ver, ¿cómo calculamos acá el voltaje VOU? Quiero calcular el voltaje VOU para este amplificador de instrumentación que nos combina tres arreglos del operacional. A ver, entonces esto lo dejamos como tarea y el día lunes ya continuamos en forma presencial. Y si no tienen más consultas, yo creo que lo dejamos ahí. ¿Tienen alguna pregunta final? Profesor, disculpe, Escucho, dime. algunos compañeros me habían comentado sobre si podía dejar una tarea para la corta PC o para el final. Lo que pasa es que como ese ciclo es flash, no se suele dejar trabajos, ¿no? No se, y la cuarta PC es sobre estos últimos temas que hemos visto, ¿no? Para la cuarta PC igual viene una de teoría y cuatro preguntas para que puedan desarrollar. Y eso les sirve como entrenamiento para el final, ¿no? Porque a veces en los ciclos regulares, por ejemplo, la cuarta PC es un proyecto, pero ocurre que a veces no dan esa evaluación y van al final sin haber resuelto o sin haber vivido la cuarta PC, ¿no? Tiene su parte buena y su parte mala. Entonces la cuarta PC sería de esa modalidad, ¿no? Una de teoría y cuatro para desarrollar. Y al final, bueno, ya no hay teoría, ya son las preguntas para que desarrollen y tengan en cuenta que el final es peso 2, ¿ya? O sea, pues, tienen que estudiar lo necesario con calma, de tal manera que no sacar menos de 10, por lo menos 11, 12, eso ayuda porque se duplica, ¿no? Con un 13 tienen 26 puntos con 13, ¿no? Y les faltaría solamente 14 puntos. En promedio de prácticas deben tener por lo menos, supongamos que el peor caso que tengan 10 y el parcial 0,4 y estarían aprobando, ¿no? O sea, tienen todas posibilidades de aprobar sin problemas. Muy bien, ¿alguna otra consulta? Sí, disculpe, con respecto a las notas de la tercera PC, me preguntan cuándo estaría subiéndolo. Interesante pregunta. Yo creo que a más tardar mañana, ¿ya? Entiendo, gracias, profesor. Mañana es sábado. Sí, porque como he estado full con el examen de admisión, bueno, ya yo terminé de calificar, me falta subirlo, no, no he olvidado, pero lo haré más tarde o a más tardar mañana, ¿ya? Cosa que ya van a saber en la nota de tercera PC antes de dar la cuarta. De repente ya en las tres PC tienen tres notas aprobadas y van a la cuarta a entrenarse para el final, nada más, ¿no?
Hay muchos que harán eso, ¿no? Como le digo ahí, he visto picos de buenas notas, así que no, no se preocupen mucho, ¿no? Estudien lo necesario, no se estresen. Listo, ¿alguna otra consulta, jóvenes? Muy bien, dime. Sí, lo que pasa es que el sistema ahorita no está habilitado. La vez pasada quise pasar y está programado solamente en el turno de las mañanas, de lunes y miércoles de 8 a 12. Pero que pude pasar ayer porque teníamos un horario a partir de las 2, ¿no? Ahí pasé, pero voy a hacer una captura de los que ahorita están presentes, a ver, ¿ya? Vamos a hacer una captura acá. Muy bien, ya hice una captura de los que están presentes. Y no se preocupen por la asistencia. Listo, jóvenes. Entonces nos quedamos ahí. Cuídense y Dios mediante nos reencontramos el día lunes. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profesor.